Ya son las 9:07. Ya está nuestro panel listo para cerrar esta semana, ir tratando los temas de actualidad que han estado además bastante movidos a propósito de la agenda de seguridad. Vamos a estar, sin ir más lejos, entrando en aquello. Saludamos de inmediato al secretario ejecutivo del Frente Amplio, que nos ha acompañado también en otras temporadas acá en la radio, Simón Ramírez. ¿Cómo estás, Simón? Muy bien, buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente acá en Radio Sacha. Muchas gracias también por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo el panel. Y bueno, quien ya nos acompaña hace mucho tiempo también en nuestros paneles, el director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete, también está con nosotros acá en el estudio. Patrick, también gracias por estar por acá. No, muchas gracias por la invitación, feliz de estar de vuelta aquí en el estudio de Radio USACH, Rodrigo. Oigan, entremos en materia de inmediato porque ya lo decíamos, la agenda de seguridad ha estado en la primera línea durante estos últimos días a propósito de lo que han sido esta serie de homicidios que se dieron en pocas horas, en pocos días, y que obligó, entre otras cosas, a ir estableciendo nuevos horizontes en torno a cómo se enfrentan los temas de seguridad. Por un lado están los anuncios que escuchábamos del presidente el día de ayer, no solamente lo que tiene que ver con el agilizar proyectos de ley de inteligencia que están en el Parlamento, lo hizo ver sin ir más lejos el día de ayer, sino que además otras propuestas que vienen de la mano, particularmente con esta cárcel que se anunció, particularmente una cárcel de alta seguridad que finalmente se va a estar entonces llevando adelante. Lo decía el presidente el día de ayer, detalló un plan de infraestructura carcelaria, sumó anuncio de un recinto que estaría en la zona metropolitana, lo que de alguna manera también ha puesto un poquito las alertas en las autoridades y particularmente la alcaldesa Iracy Hasler en Santiago. Queremos analizar eso con ustedes, lo que tiene que ver con las apuestas que se están haciendo por parte del Ejecutivo, la recepción que se hace desde el mundo político, pero además hablar un poquito del efecto colateral que puede tener esto, por ejemplo, en el ámbito electoral. Lo analizaba la tercera el día de ayer y particularmente cuánto puede inquietar al oficialismo la reacción que muchos han catalogado como tardía respecto a el tema de seguridad. Voy a dejar la palabra entonces para que entremos en esta temática. Patrick, parto contigo en esta oportunidad para que me cuentes un poquito, no solamente cómo analizas la forma en que se está enfrentando por parte del Ejecutivo este escenario complejo, sino que también un poco ir viendo cuánto puede tener de efecto en lo que se viene en el corto plazo esta elección, la manera en que se ha estado actuando. No sé si tú también, como lo han planteado algunos sectores de oposición, catalogas como tardía la forma en que se actuó. Pero de todas maneras, Rodrigo, y eso es consistente con las veces que hemos conversado este tema también en oportunidades anteriores. Lo cierto es que a mí me parece que efectivamente se necesitan herramientas extraordinarias para poder sobrellevar una situación que es nada ordinaria en términos de a lo que está acostumbrado nuestro país, en términos de narcotráfico, crimen organizado y una serie de problemáticas y situaciones a las que de alguna forma la institucionalidad quizás no ha podido ajustarse, ¿no? Y la verdad es que hemos visto que con el gobierno se ha dado la dinámica de que situaciones o políticas que eran evidentemente necesarias se han demorado, se han dilatado y ha sido necesario que la ciudadanía pague costos bastante altos para que finalmente el gobierno ceda en materia de seguridad. Puede que en otras materias el ánimo sea distinto, pero en materia de seguridad lo que ha pasado es que de alguna forma la opinión pública ha tenido que arrebatarle al gobierno medidas necesarias, ha tenido que poner al gobierno contra las cuerdas para que salgan medidas necesarias y sin ir más lejos, un ejemplo tipo que ya hemos conversado es lo que pasó con la ley de infraestructura crítica, que cuando lo presentó el gobierno anterior, la coalición que hoy día está en el gobierno dijo no, por ningún motivo, esto no, cuando llegan al gobierno pasan 2 o 3 cosas, se avanza la ley de infraestructura crítica con el apoyo del actual oficialismo. Entonces, hay un proceso en el fondo en el que al final los hechos obligan al gobierno a recular en las posiciones de las que habían tenido cuando eran oposición, cuando las posiciones que han tenido históricamente como coalición política. Y eso en el fondo, ese tiempo, esa demora entre que resulta evidente para la ciudadanía y para la opinión pública que se necesita una medida y en la que el gobierno se convence que no tiene otra alternativa porque los costos políticos de seguir ignorando esa necesidad son muy altos, todo ese tiempo lo paga la ciudadanía en términos de crímenes cometidos, asesinatos y una serie de otros costos que los chilenos ven día a día. Entonces, me parece que efectivamente las medidas que está tomando el gobierno son tardías, me parece que el cambio de tono es positivo, pero obviamente eso tiene que... aquí hay una doble cancha, o sea, las medidas, todo lo que dice en relación con la política pública y todo lo que dice en relación como el clima para enfrentar a
a la delincuencia, que eso también es una dimensión mucho más política, dialéctica, si uno quisiera. Y un apéndice es que efectivamente queda la sensación de que esto puede estar en alguna forma relacionado a que tenemos elecciones en 100 días casi, en pocos meses. Entonces, efectivamente, ahí queda la duda sobre la mesa cuando uno además mira el panorama completo y ve al gobierno en materia, por ejemplo, de legislación, sí, en materia electoral, bueno, que se están cambiando algunas cosas algunos meses antes, que hay una lectura que esta elección municipal puede ser complicada para el oficialismo, entonces, bueno, todos sabemos que el código de seguridad va a ser una temática importante en las elecciones y queda esa duda para la ciudadanía si esto es efectivamente una convicción de que hay que proteger la seguridad de los chilenos o se tratando de minimizar los costos políticos que hay que pagar en las elecciones. Simón, voy contigo. Sí. No solamente ir recogiendo parte de la consulta que pongo sobre la mesa para entrar en la conversación, sino que también los apuntes que hacía recién Patrick, el timing, la forma en que se reacciona, también la lectura que se puede hacer detrás de lo que puede estar también en estas propuestas y particularmente esta agenda que se está planteando. Quería recoger también algunas declaraciones que hizo en el programa precedente de en Línea 1, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, respecto a las medidas legislativas para combatir el crimen organizado. Espero que la oposición tenga la altura de mira y la grandeza de aprobar los proyectos que están pendientes y que podamos lograr combatir en unidad este flagelo del crimen que estamos viviendo. Eso, además, dar cuenta de que lo que tiene que ver con medidas carcelarias o una agenda carcelaria también lo había planteado el presidente en su cuenta pública, en la última. Te dejo ahí la palabra para poder entrar también en estos temas. Sí, yo mantengo un poco la línea que plantea también ahí, la presidenta del Partido Socialista que mencionaba recién, precisamente porque creo que lo que ha predominado en el debate en esta materia es justamente lo contrario. Antes de la generosidad o el intento de construir una unidad de carácter nacional para poder abordar el problema de seguridad, ha predominado la pequeñez política. Y eso también lo hemos visto en los últimos días con las distintas solicitudes que han venido por parte de la oposición. Y además, por que a mí, por ejemplo, las solicitudes de renuncia que se pusieron sobre la mesa me parece una total insensatez para poder responder a un problema crítico en un momento de urgencia. Pero además, la pequeñez de enfrentar el debate público se demuestra cuando hay una resistencia a rendirse ante alguna evidencia o a reconocer alguna evidencia. Yo traje algunos datos que me parece que son relevantes, sí, porque creo que lo que se planteaba recién no hay verdad, digamos, y creo que es importante plantearlo porque efectivamente me parece que esa pequeñez política, precisamente a propósito del cálculo electoral, a veces permite poner cosas menos importantes como en primer lugar y dejar las más importantes hacia el final. La actividad o la acción o la disposición del gobierno respecto a la seguridad ha sido de manera decidida desde un comienzo. Y eso se ha traducido en que este gobierno ha sido el que ha aumentado la dotación efectiva de carabineros de una manera importante. En el mismo anuncio de ahora se plantea que van a aumentar desde agosto 500 carabineros más en la región metropolitana, pero además ha habido un equipamiento de las policías que es el más amplio de los últimos años: blindados, drones, detectores de droga, armamento, flota vehicular. Tenemos más carabineros en terreno, 55 leyes en seguridad que se han tramitado. Es el gobierno que más ha tramitado leyes en materia de seguridad. También se han desarticulado 1.600 bandas criminales. A 2024 han caído más de 500. Hay menor circulación de armas. Durante el año pasado se destruyeron 25.000 armas, que es el mayor número de armas trituradas desde 1990. Y en materia de homicidios también, por ejemplo, a propósito del Plan Calle Sin Violencia, este gobierno logró quebrar una curva al alza de los homicidios que venía desde los años anteriores y entre el 23 y el 22 bajó en un 6%. Entonces, creo que cuando uno ve la panorámica completa, lo que uno no puede decir es que este gobierno no ha tenido una preocupación por la seguridad o que en el fondo la respuesta llega tardía o en base a hechos puntuales, cuando en realidad lo que ha habido es una política desde el comienzo que se ha expresado en materia legislativa, se ha expresado en materia presupuestaria, se ha expresado en materia de aumento de dotación de implementos para poder enfrentar los problemas de seguridad. Eso no quita, y eso también lo reconocía el general Yáñez, que veamos o tengamos que enfrentar situaciones muy complejas como los homicidios de fin de semana recién pasado, pero lo que es importante es lograr observar el problema con las dos aristas. Por un lado, ver qué es lo que se ha hecho en la panorámica general y luego ver
dado eso, y dado que efectivamente en la región metropolitana tenemos una situación particular que ha sido más compleja que en el resto de las regiones, ver cómo logramos generar en unidad una respuesta rápida y efectiva y eficiente también para poder avanzar en enfrentar el problema. Patrick, vuelvo contigo. Ahí ir viendo también los contrapuntos que se pueden hacer respecto a lo que ha estado planteando en estos momentos Simón, ahí en contrapunto a lo que también planteabas tú. Y quiero incorporar dos elementos más. Lo que tiene que ver con las características que está asumiendo el delito a propósito de lo que hemos estado observando. Muchas lecturas se han hecho respecto al tema de las disputas entre bandas criminales que han estado subyaciendo en muchos de estos casos. Y por otro lado, en el tema de las soluciones, eso que ha estado sonando también, incluso desde sectores del oficialismo en torno a estados de excepción. También eventualmente incorporación de Fuerzas Armadas, algo que lo escuchábamos del senador Insulza. Quiero de nuevo tomar también parte de esta conversación que tuvo temprano la radio con Paulina Bodanovich respecto a la solicitud de estado de excepción. Ella dijo se requiere una eficaz persecución criminal y para eso usar las herramientas que da el Estado de Derecho. Si es necesario dictar un estado de excepción constitucional, temporal, acotado, es algo que tal vez hay que evaluar. Es parte de lo dicho también por la senadora y recogiendo también algunas de las visiones. Patrick, te dejo la palabra. Sí, son varios temas, Rodrigo. A mí me parece, primero, que hay un reconocimiento que en el fondo me parece que es importante respecto del rol del oficialismo y las oposiciones. Yo pienso que evidentemente uno observando el comportamiento, al menos las declaraciones, ¿cierto?, del Frente Amplio, del socialismo democrático en el gobierno, particularmente del Frente Amplio y su partido en el gobierno, han tenido una moderación del discurso en el gobierno versus lo que ocurrió cuando eran oposición. Y eso es natural que ocurra. Evidentemente las oposiciones tienden a ser un poco más incendiarias o se comportan de forma un poco más incendiaria cuando está en la oposición, y cuando entra el gobierno tienden a pragmatizarse un poco. Entonces uno ve ese fenómeno particularmente en el Frente Amplio dentro de las almas del gobierno. Si es que cuando vuelvan a la oposición, ahí vamos a ver si eso es permanente o es parte del efecto de oposición, oficialismo. Pero esa dinámica tiene una cosa que hay que dejar fuera. O sea, al margen del fenómeno oposición-oficialismo, hay una cosa que es la permanente traba que viene desde un sector de la izquierda y la permanente disposición desde un sector del centro, la centro-derecha, las derechas, para abordar las temáticas relativas a seguridad. Entonces, cuando yo he escuchado a varias personas del oficialismo y a representantes del gobierno plantear esto de que, bueno, el gobierno es quien más ha tramitado, el actual gobierno más ha tramitado en materia de seguridad. Bueno, es evidente porque hoy día tenemos una crisis de seguridad cuando, fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, cuando la temática era educación, evidentemente es ahí donde se tramitan más proyectos ligados a esa materia, pero además porque también tiene una posición hoy el actual gobierno que está dispuesta y está disponible a abordar estas temáticas, porque cuando el presidente Piñera abordó temáticas de seguridad, por ejemplo la ley de infraestructura crítica, no hubo recepción en el oficialismo, en la entonces oposición, el actual oficialismo. Entonces, me parece que en el fondo hay que hacer ese descuento y hay que hacer ese reconocimiento, porque se plantea como que si las leyes que hoy día salen o los ajustes que se hacen en materia de seguridad fueran exclusivamente mérito del gobierno y nadie más tuvo la intención de hacerlo. Y la verdad es que hay una responsabilidad en que esas cosas no hayan ocurrido antes cuando no hubo disposición de esta coalición política que hoy día está en el oficialismo a concurrir con votos y a legislar estas materias cuando fueron oposición. Y varios temas más, pero respecto a la política del gobierno, yo creo que las declaraciones del senador Insulza exigiendo medidas o pidiendo medidas más severas, Estado de sitio, hablaba. Estado de sitio, eso responde a una lectura, que es que, bueno, si estas son las medidas del gobierno, si el gobierno ha sido constante en materia de seguridad, bueno, lo cierto es que ha sido ineficaz, porque hoy día tienes senador Insulza, oficialista, que es de un partido que tiene ministros en el gobierno, pidiendo medidas extraordinarias. Sí, eso es un reconocimiento a una política ineficaz entonces en materia del gobierno, y yo creo que hay una dimensión política que el oficialismo tiene que poner sobre la mesa. Tiene que haber un balance entre, evidentemente,
la rendición de cuenta, esta cuenta pública, evidentemente una autoridad tiene que decir, mira, hemos hecho esto, Sí. y el reconocimiento de que los chilenos tienen una crisis de seguridad, que la gente tiene que vivir encerrada y comida en la casa, entonces hay un espacio que no se condice. Sí, yo no, es que creo que la ineficacia o eficacia de una política de seguridad no se mide porque un senador pueda hacer tal o cual declaración. La eficacia o ineficacia en materia de seguridad se mide en números. Y en números, lo que nosotros podemos ver es que efectivamente ha habido un avance que ya he enumerado en materia de equipamiento de carabineros, en materia de dotación de las policías, en materia de quebrar la curva al alza de los homicidios, en materia de frenar la migración irregular, cuestiones que hace años atrás estaban descontroladas, en crecimiento, y ha sido este gobierno el que ha frenado esos procesos. Entonces, eso no significa condescendencia. O sea, es claro que hoy día la crisis de seguridad es una situación real, pero cuando nosotros decimos hay que abordarlo con un carácter de unidad, implica partir por el reconocimiento de los avances que se han estado estableciendo o se han generado para poder abordar y aislar los problemas específicos que hoy día siguen. ¿Esto implica nuevos diagnósticos también, Simón? Porque ahí también venía Sí, no, es que yo creo que esa crítica es un poco mañosa, porque en el fondo es mezclar dos funciones de las policías que son distintas. Una función es la función de seguridad pública y otra función es la función de orden público. Cuando el presidente Piñera y el gobierno anterior estaban intentando de empujar una ley de infraestructura crítica y estaban intentando de abordar el problema del orden público, y de una manera que nosotros seguimos no compartiendo la forma con la cual el gobierno anterior abordó el problema de orden público, que terminó de hecho con un informe internacional en materia de derechos humanos. O sea, eso... Contextos distintos. El contexto es distinto, pero además lo que hizo el presidente Piñera fue utilizar a la policía de tal manera que terminaron cometiendo excesos que están registrados en 3 informes internacionales de derechos humanos. Lo que nosotros hemos planteado es en otra arista de las policías, que es la seguridad pública, y en ese ámbito nosotros hemos estado avanzando decididamente, y eso es lo que no hemos tenido en ningún momento problemas para poder utilizar todas las herramientas del Estado. Ahora, las herramientas del Estado, principalmente aquellas herramientas que restringen derechos ciudadanos, son herramientas que hay que utilizar acorde a su eficacia. Nosotros creo que este gobierno nuevamente ha mostrado que no tiene complejo para utilizar esa herramienta. En el sur tenemos un estado de excepción constitucional que lleva 2 años, que nosotros evidentemente encontramos que es una situación que hay que ir revirtiendo para poder volver a un estado de normalidad, ¿no es cierto? Pero ahí ha demostrado ser eficaz porque había que tener un control territorial que permitiera evitar el movimiento del robo de madera, del narco y etcétera. Hoy día los conflictos puntuales que han generado este tipo de situaciones acá de violencia, como en los que ocurrieron el fin de semana pasado, probables ajustes de cuenta, etcétera, no hay ninguna evidencia internacional tampoco que en materia en enfrentamiento de ese tipo de sucesos, una restricción generalizada de los derechos ciudadanos sea eficaz para aquello. Entonces el costo es alto cuando uno quiere tomar medidas como esa, y por lo tanto no tiene sentido hacerlas si es que no van a ser eficaces en su ejercicio. Dejo tiempo para ir cerrando ideas para después pasar al otro tema. Patrick, ahí teníamos también la visión de Simón respecto a estas medidas que tengan que ver con estados de excepción a propósito de los hechos que se han estado desarrollando en las últimas horas en la región metropolitana y también en otros lugares del país. ¿Cómo ves también esa visión? Por cierto, Rodrigo, que a mí me parece bien el trabajo que se puede hacer en fortalecer a las policías, el trabajo que se puede hacer en convocar a los distintos actores políticos a la convicción de que es necesario enfrentar a la delincuencia con seguridad, con firmeza, con unidad, con todas las herramientas del Estado de Derecho, cosa que me parece que es una línea que estaba difusa tiempo atrás en Chile. Y esta distinción entre orden público y prevención pueden ser materias a las que se dedican las policías, pero la policía es una, la capacidad instalada es una, la fiscalía es una, en términos del Ministerio Público. La capacidad que tiene Chile para enfrentar los delitos es una capacidad instalada y se puede agrandar, se puede achicar, pero hay que una capacidad limitada. En consecuencia, no son estériles, no son inertes, no son inocuos los ataques que puedan entrar por una vía, por una razón, en la otra dimensión. O sea, si yo critico a las policías y les propongo, como ocurrió con tu coalición política, Simón, que propusieron en una discusión presupuestaria dejarle 1.000 pesos a carabineros, eso tiene dimensiones políticas. Y está bien, eso no vio la luz y no tuvo un impacto en la política pública, pero tiene un impacto en
en el respaldo político, en el respaldo social que tienen las policías para hacer su trabajo, que es la misma policía. Entonces, efectivamente, tratar de separar las aguas y pensar que son dos dimensiones independientes, efectivamente no lo son. Algo tienen que permear las críticas de un lado a otro, si no quisiera. Eso es una cosa. Y yo creo que hoy día estamos viendo las consecuencias, un parte de las consecuencias de ese debilitamiento que sufre Carabineros por algún periodo de tiempo. Pero dame un segundo para que termine la idea. Por cierto que en términos de indicadores hay una cosa que es clave. Yo creo que el caso del asesinato del exteniente Ojea da luces respecto de la importancia de la inmigración ilegal y el descontrol de la frontera para estas temáticas. Porque el caso del teniente Ojea nos muestra que hubo personas que ingresaron a Chile sin que supiéramos que ellos habían ingresado, que cometieron delitos, que salieron de Chile sin que nos enteráramos. Y luego el cuerpo del teniente Ojeda fue encontrado en una toma, debajo de una losa de cemento. Entonces, ¿qué cantidad de homicidios y delitos ocurren en zonas en las que no se tiene control, no se tiene registro, no se tiene denuncia? En consecuencia no hay victimización, en consecuencia no aparecen los números. Y hoy día tenemos ese número en negro que se puede estimar, sí. pero hoy día y con esto cierro, Rodrigo, hay una diferencia, hay un gap, hay un espacio en el que el gobierno dice, mira, vamos mejorando, y la ciudadanía te dice, oye, no estamos mejorando, yo vivo peor. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? En términos de indicadores, puede que haya que hacer ajustes a los indicadores. Por ejemplo, esto es una dimensión que probablemente es ciega para los indicadores, pero por cierto también tiene que haber una convicción del gobierno de que hay cosas que están fuera de los ingredientes que tienen sobre la mesa. Sí, ahí están los temas de inteligencia que también están dentro de los proyectos de ley que se han planteado por el presidente el día de ayer. Simón. Sí, no, o sea, frente a los temas que hoy día siguen siendo un desafío, nosotros lo que convocamos es a construir una respuesta de unidad. La respuesta que hemos recibido es que frente a eso es omitir la evidencia en aquellos aspectos que se han mejorado, omitirla simplemente del debate, y construir una situación donde se destaca solamente de aquellas cosas que hoy día son un desafío, y sobre esa predomina la pequeñez política en vez de construir un camino de unidad. Y yo creo que eso es un conflicto, porque además son interesantes las cosas que plantea Patrick, porque justamente son problemas que este gobierno arrastra y ha intentado darle solución. El control de las fronteras, nosotros recibimos un país con las fronteras totalmente descontroladas. Luego de los llamados de Piñera, que todos sabemos que fue a Cúcuta, etcétera, las fronteras totalmente descontroladas. El 2023 respecto al 22, los ingresos irregulares se redujeron casi en un 20%, y esa reducción ha sido constante, y este año también tenemos buenas cifras respecto al año anterior. Todavía no hemos terminado el año para poder tener el dato general. Sí. Se ha reforzado con 500 efectivos militares en la frontera. Entonces, ha habido una política sistemática de poder abordar estos desbandes con los que nosotros recibimos este gobierno, y hoy día efectivamente ocurren los problemas con migración irregular, con migrantes que cometen delitos acá. Pero también la pregunta es cuándo entraron esos migrantes, por qué razones entraron, cuáles fueron las medidas que previamente se tomaron para poder frenar eso. Y la verdad es que fueron escasas, sino que al contrario se incentivó esa venida, y hoy día estas medidas están operando y están avanzando, y nosotros estamos logrando generar como gobierno un control un poco mayor de este proceso. Ahora, es necesario enfrentar este problema en unidad. Nosotros le demandamos, le pedimos a la oposición que ir un poco más allá de enfrentar esto desde la pequeñez y poder abordar el problema desde una manera más global y con una preocupación por el país que se expresa también en materia legislativa y también en materia de la discusión pública. Sí. Ya son las 9:36 de regreso en nuestro panel, junto a Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, también con Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública. Cambiamos de tema y nos quedamos un poco con lo que ha estado ocurriendo al alero del Frente Amplio en estos últimos días, elección de una directiva, de la cual también forma parte Simón, y particularmente cómo se están proyectando los escenarios futuros como partido, también, por qué no decirlo, a la hora de enfrentar unos próximos comicios, y particularmente cuáles van a ser los principios que van a estar
detrás de cada una de estas propuestas. Esto a propósito de las miradas que se han hecho también a nivel de medios de comunicación. El Mostrador, sin ir más lejos, te dio cuenta de una nota el día de ayer donde efectivamente planteaba estas perspectivas en torno al Frente Amplio y cómo muchas de las propuestas o demandas que estuvieron detrás del estallido de 2019 han sido también de alguna manera puestas sobre la mesa por parte de quienes van a ser personeros de este nuevo partido. Demandas que están presentes, vinculadas a las desigualdades, a lo que tiene que ver también con el tema de las pensiones, temas de la salud, en fin, que se englobaron en muchas de esas manifestaciones que se vieron en el año 2019 y que es importante saber cómo se van a ir abordando por parte del Frente Amplio de aquí en adelante. Y de alguna manera esa lectura que se ha hecho respecto a poder separar aguas respecto a lo que fueron estas demandas y lo que ocurrió también desde una perspectiva un poco más desde el orden público, que era algo de lo que estuvimos también de alguna manera hablando. Simón, me quedo contigo para entrar en esta conversación, para conocer también tu apreciación respecto a cómo va a ser esa apuesta y si efectivamente muchas de esas demandas es importante volver a enarbolarlas. Sí, primero nosotros estamos muy felices por este proceso de unidad. Creemos que realmente responde con fuerza a contrapelo de una tendencia que estaba predominando en la sociedad, ¿no es cierto? Y en la política, que frente a la fragmentación nosotros respondemos con mayor unidad. Y también otra cosa quizá que se releva poco, pero para nosotros es importante, frente a este descrédito de la política y de los partidos, nosotros lo que planteamos es vamos a ser unos porfiados defensores de que la política es el espacio para poder resolver los principales conflictos de la sociedad o hacer avanzar los anhelos, los sueños de las personas, y también los partidos políticos son una vía adecuada para poder canalizar eso. Hoy día nosotros creemos que si esto va avanzando por un buen camino y en la medida en que esto siga así, el hito de unidad del Frente Amplio probablemente es el hito de unidad en la izquierda más importante después de la unidad, o al menos desde la unidad del Partido Socialista al final de la dictadura. Digo, es bien importante lo que está ocurriendo y nosotros estamos muy orgullosos también de este proceso de unidad que hemos llevado. Y también creemos que hoy día el Frente Amplio tiene la posibilidad de representar y de ser un vehículo para demandas ciudadanas que han venido construyéndose y se han transformado en malestares y que no han visto soluciones y que no han visto un aliado político que pueda no solamente ser el vehículo, no solamente ser el representante, también ser un espacio de participación, pero que pueda llevar adelante estas demandas que hoy día nosotros vemos que efectivamente no han tenido respuesta de manera sustantiva y que hace 5 años atrás terminaron en una situación muy crítica para el país y que representan malestares reales de la ciudadanía. Esto no son puras abstracciones de todas maneras. Parte de lo que nosotros hemos estado haciendo en el gobierno también tiene que ver con responder a eso. Cuando nosotros decimos que hay ideas muy importantes en términos de la justicia social, de los derechos sociales, de la profundización de la democracia, de los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, la agenda del gobierno y principalmente las carteras encabezadas por dirigentes políticos del Frente Amplio han avanzado sustantivamente en esa materia. La construcción de un sistema nacional de cuidado aborda en particular desigualdades estructurales de género, la recuperación del tiempo para las familias, que es una cuestión muy sustantiva, lo mismo con las 40 horas, el aumento del salario mínimo, la estrategia nacional del litio, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, etcétera, son parte de un conjunto de elementos programáticos, pero que si tú te das cuenta qué es lo que hay detrás de eso, son las ideas del Frente Amplio que hoy día nosotros estamos también buscando implementarlas desde el gobierno y intentando desde ahí dar respuesta a demandas muy sentidas de hoy día de la ciudadanía y la familias trabajadoras del país. Patrick, voy contigo para ir también viendo estas perspectivas en torno a lo que se viene para el Frente Amplio de aquí en adelante y particularmente lo que tiene que ver con estas demandas, que de una u otra forma todos podemos tener cierto consenso respecto de que son cosas que le afectan y le apretan el zapato a las personas, pero en muchos aspectos esto ha tenido de alguna manera que convivir o lidiar con lo que en algún momento se le ha hablado como octubrismo. ¿Cómo ves también ese elemento? Porque ha estado presente en la discusión y muchas veces estos temas han quedado un poco postergados efectivamente por ese enlace que se le hace. Claro, y yo creo que un enlace que tiene cabida en la sociedad, o sea, no es que sea solo un grupito de personas en el mundo académico, solo un grupito de personas, de parlamentarios que están tratando de pintar algún mono, o sea, efectivamente lo que vivió Chile en octubre de 2019 y los meses posteriores se ha denominado de distintas formas, el estallido social, la revolución de octubre, también en estos polos está
quienes consideran que fue solo delincuencia y no hubo un proceso político. Por otro lado, está quienes dicen que bueno, fue una revuelta y de alguna forma lo político hace topón para dentro con la violencia y la violencia no se nota. Entonces, todavía yo creo que es pronto para que eso decante. Entonces, a mí me llama la atención, en el fondo, la postura, la declaración del Frente Amplio de decir, bueno, queremos reivindicar, ¿cierto?, algunas ideas del estallido, habiendo en esa declaración dos cosas que son muy notables, porque se saltan la convención, luego dicen la convención no era lo que queríamos, entonces van al estallido, presumo, y aquí lo segundo, pensando más en el 25 de octubre que en el 18 de octubre, en el fondo pensando más en las marchas más masivas y los carteles que habían que en las quemas de metro, en aquello que fue casi solo violencia, ¿cierto? Que hay días y días, pero que van construyendo las semanas y los meses posteriores, ¿cierto?, al 18 de octubre mismo. Entonces, yo creo que ahí hay efectivamente un germen de decir, mira, hay un diagnóstico que uno ve que ha perdido fuerza en la ciudadanía, al margen de la discusión de la violencia, que yo creo que la violencia como medio de acción política es inaceptable. Yo creo que la izquierda fue muy condescendiente con eso en los meses posteriores a octubre, no fue capaz de condenarlo y de alguna forma aprovecharon los réditos que eso les generó sin hacerse cargo de los costos que eso le producía a la institucionalidad del país. Pero en materia de lo político, yo creo que un diagnóstico que además es equivocado, que yo considero equivocado, que es que las problemáticas y el malestar social que se ha sentido en Chile es en razón de la desigualdad. Y eso es coherente con lo que han venido haciendo las distintas izquierdas a partir desde el segundo gobierno del presidente Bachelet. Ahí se instala la desigualdad como clave, como movilizador político y sobre eso se justifica la reforma tributaria, la reforma en educación, tres cosas más. Y la verdad es que hay una cosa que está ausente y que mientras no lo pongamos sobre la mesa, efectivamente no nos va a permitir solucionar o como país poder avanzar en las cosas que hoy día quejan y producen malestar a los chilenos, que es que los chilenos hoy día son incapaces de progresar, que hoy día la situación país está empantanada, entonces efectivamente los chilenos se levantan todos los días muy temprano, terminan muy tarde y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no sienten el progreso que sí hubo en Chile en las décadas anteriores. Entonces con un país que crece al 1, al 2%, sin obsesionarse con el crecimiento económico, pero como condición necesaria para que las familias tengan mejores ingresos, mejor calidad de vida, teniendo una crisis de vivienda, teniendo, lo que hemos conversado estos minutos de crisis de seguridad y varias cosas más, efectivamente uno tiene que poner el incentivo en dinamizar, en generar oportunidades, en salir de la mediocridad económica en la que estamos y también el exceso de Estado en muchas materias de la vida, que el Estado lo hace mal en muchas cosas. Y creo que en el fondo vamos a ver en los meses, en las siguientes elecciones, cuál diagnóstico termina imperando. Pero me llama la atención la existencia, la reivindicación de ese diagnóstico de desigualdad. Sí, Simón, vuelvo contigo. Sí. Hablar un poquito también de las interpretaciones también que se hacen de repente de lo que se vivió en los años y gobiernos previos a lo que fue 2019. Ahí Patrick también hacía mención a esta estabilidad, estos elementos que tienen que ver también con las posibilidades de surgir de algunos sectores de la población, pero que dependiendo del prisma con que se mire también tienen otras observaciones. Hay quienes también creen que esto era un poco ilusorio. No sé, te dejo ahí la palabra. Sí. Hay una cuestión con la desigualdad que es importante, porque en el fondo hay una posición muy dogmática de un sector de la derecha o del pensamiento de derecha en general que está convencido de que la desigualdad no es un problema, ¿no es cierto? Y que mientras haya crecimiento económico, pero el problema es que hoy día también sabemos que la torta económica sigue siendo una y puede ir creciendo o no puede ir creciendo, pero cuando hay desigualdad también es porque parte importante de esa torta se la están llevando pocas personas y por lo tanto la otra parte se reparte entre muchas más y eso genera una situación que hoy día ha predominado hace mucho rato en Chile, que es que la mediana de ingresos, es decir, donde se divide la mitad de las personas, es que cuando uno hace la línea de los salarios, donde está la mitad hacia un lado y hacia el otro, hoy día y desde hace mucho tiempo la mediana de los ingresos es muy cercana al sueldo mínimo. Y eso significa que la mitad de las personas en Chile gana cerca del sueldo mínimo. Y creo que a pesar de que nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en aumentar eso, para generar mejores condiciones materiales para las personas,
nosotros sabemos que, y creo que cualquier persona sabe, que vivir con el sueldo mínimo hoy día en Chile es muy dificultoso, casi imposible, y sin embargo la mitad de las personas ganan el sueldo mínimo. Entonces, creo que el hecho de que exista desigualdad y el hecho de que nosotros aboguemos por una mejor redistribución de la riqueza tiene que ver con que efectivamente la contracara de la desigualdad es que la mitad de las personas ganen el sueldo mínimo. Y eso hoy día es un problema. Y también creo que acá hay el dogma de defender el modelo de desarrollo chileno. Es un dogma precisamente porque, al igual que como discutíamos en la discusión anterior, o conversábamos en la discusión anterior, hay una resistencia a mirar la evidencia. El malestar en Chile no es algo que ocurrió en el 2019. En 1998, y eso probablemente fue el inicio de esta discusión entre, ¿cómo se llama? La discusión en medio de la concertación entre lo autoflagelante y lo autocomplaciente, como se le llamó. Aparece precisamente a finales de la década de los 90, con el inicio del nuevo siglo y milenio. Sí. Con crisis asiática, además. Crisis asiática, aparece un informe del PNUD que se llama Las paradojas de la modernización, el clásico libro de Tomás Mulián sobre Chile actual, Anatomía de un mito, y en todo ese contexto, lo que aparece en este informe del PNUD es que ya hay un malestar importante en la sociedad chilena, porque el costo personal, familiar, de poder progresar, es extremadamente alto y la retribución no parecía ser adecuada al costo que había costado eso. Ese malestar es permanente y no encuentra una resolución, probablemente hasta el día de hoy tampoco. Y eso porque uno dice, bueno, la mitad de las personas gana el sueldo mínimo, pero esa mitad de las personas no vive con el sueldo mínimo. Vive probablemente con 2 o más veces cantidad de dinero a propósito de la deuda que también van adquiriendo. Entonces, tenemos una situación que es bien compleja para las familias trabajadoras de este país. Viven con un sueldo mínimo, adquieren una mejor calidad de vida, pero ¿a costa de qué? A costa de perder tiempo con la familia, a costa de vivir con temor a que cualquier persona pueda enfermarse, a costa del temor a la vejez, porque cualquier disrupción de esta rueda que va circulando todos los días puede generar una catástrofe familiar en términos económicos. Y ese malestar que viene desde al menos 1998 siendo registrado en el país, es lo que está a la base de nuestro diagnóstico político, a lo que nosotros creemos que hay que responder, pero que también ha estado a la base no solo del estallido social, de la movilización del 2001, de las movilizaciones estudiantiles, después de la revuelta feminista, etcétera. Entonces hay una acumulación que yo creo que no se puede obviar. Patrick, entremos en eso, no solamente esta visión un poco haciendo un análisis respecto a cuáles fueron los gérmenes también de este malestar que se ha planteado desde algunos sectores de la población, sino que además esta idea de los costos que se ha tenido que pagar por parte de quienes buscan ir surgiendo en la vida, que de alguna manera también estuvo presente en esos debates y en esas demandas. No, pero por cierto que es una discusión clave donde yo creo que, insisto en el punto, yo creo que hay diagnósticos distintos, yo creo que la izquierda hace el clic teniendo esta situación basal, un malestar que podemos medirlo de formas distintas, que podemos ponerlos con distintos indicadores. Yo creo que en ninguna parte se desconoce la existencia de pobreza, de vulnerabilidad, de precariedad en Chile. Eso es lo primero. O sea, la caricatura, un poco de decir, bueno, es que a la derecha no le importa, ¿cierto?, que haya malestar. No. Al revés, solo que el diagnóstico es distinto. La izquierda lo que ha tendido a hacer es el clic de, bueno, como hay malestar, este malestar es porque hay desigualdad, porque hay algunos que se llevan toda la torta. Y la verdad, uno podría verlo, eso podemos discutirlo. Si el tema es que la convicción de cuando uno ve la teoría económica, como los países han progresado, que como progresó Chile en las décadas en las que lo hizo bastante bien, que son gobiernos de la concertación, gobiernos de centro-izquierda, pero que administran un modelo que en el fondo había tenido buenos resultados y siguió teniendo buenos resultados en términos generales. Cuando uno mira eso, lo que ve es que no es la extinción, la desigualdad, lo que produce malestar o soluciona que soluciona el malestar, sino que es la creación de oportunidades, la creación de riqueza, el dinamismo económico que permite que las familias accedan a mejores trabajos, que accedan a trabajos con mejores prestaciones, con menor riesgo, 3 cosas más. Menos sacrificios, que es algo también de lo que plantea Simón. Y eso es lento. Por eso es importante que sea sostenido en el tiempo y sea una convicción que tiene que
que llegar a las bases, en el fondo, a un acuerdo bastante universal para decir, bueno, como país tenemos que progresar, porque la lógica de la retribución versus el esfuerzo, yo te aseguro, Simón, que en otros países de nuestro vecindario, que tienen en sus declaraciones constitucionales y una serie de otros derechos consagrados, la retribución por el esfuerzo, o incluso que tienen menor desigualdad, la retribución por el esfuerzo de la familia es menor, y la calidad de vida de la familia en esos países va a ser menor. Y lo fundamental entonces es la capacidad de construir oportunidades, la capacidad de generar un mejor contexto para las personas. No es exclusivamente materia económica, y eso es importante. Yo creo que hay un sector importante de la política que se dedicó exclusivamente a lo económico, particularmente en la década de los 90 y los 2010, el 2000 en el fondo. Pero, y ahí no hay que caer en la falacia de lo económico. Lo único que importa no es el crecimiento económico, pero es condición necesaria. Es condición necesaria para que luego tengamos ingresos para el fisco, los sueldos crezcan. Hablando en términos de ingresos, si uno mira la canción 2017-2022, los ingresos están congelados en Chile. Con el estallido social, con la pandemia entre medio, pero están congelados. Tú tienes 7 años, 6 años, luego uno lo lleva a 2024, de que las personas no han tenido un aumento de los ingresos y por cierto que se han encarecido la vida. Entonces eso efectivamente te va a generar malestar social. Y lo último sobre un tema que me interesa que alcancemos a conversar es respecto a las reivindicaciones o la lectura previa a la convención en el estallido que me parece que no explicita el Frente Amplio y que me gustaría saber si es que sigue estando sobre la mesa, que es la aspiración constitucional. Porque históricamente las izquierdas han planteado desde antes de la Constitución del 80, al 2005, como la quieren llamar, la necesidad de construir una asamblea constituyente, generar un cambio constitucional para arreglar estas cosas que en el fondo dice, bueno, aquí hay un problema, lo arreglamos en la Constitución. Entonces, sigue siendo un anhelo del Frente Amplio en esta reivindicación del estallido, una nueva Constitución vía asamblea constitucional. Simón, ahí están sobre la mesa todas las creo que yo voy a insistir sobre el tema de la desigualdad porque el problema no solamente es la desigualdad como la crítica abstracta a la idea de desigualdad. La desigualdad tiene que ver con cómo la riqueza que se produce es apropiada. Entonces, a mí me puedes decir, crezcamos, pero si el 50% de la riqueza que se genera es apropiada por el 10%, o por el 5%, o el 1%, ese crecimiento económico no va a reducir los problemas fundamentales que hoy día tenemos. Yo estoy completamente de acuerdo con que no solamente el problema es económico, pero cuando nosotros avanzamos y decimos, bueno, consagremos determinados derechos que permitan que las personas no tengan que desembolsar dinero para cada una de las actividades que hacen en su vida y por tanto sus ingresos puedan ser utilizados en otras cosas. La respuesta que normalmente recibimos de la derecha muy dogmáticamente es que no, que todas estas cosas hay que ir a conseguirlas al mercado, los privados, etcétera. Pero en la práctica sabemos que todos los privados, los mercados, etcétera, cuando estamos hablando de derechos, la preocupación principal en la provisión de esos derechos sigue siendo la generación de utilidades y no la provisión del derecho. Y eso ha estado demostrado en educación, ha estado demostrado en salud, etcétera. Yo creo que en pensiones, yo creo que ya es un caso, el paroxismo del problema que se genera entregar un derecho social totalmente al ejercicio del mercado y al rol de los privados. Pero la cuestión constitucional, yo creo que quizás uno de los problemas que tuvo la cuestión constitucional fue lo que plantea Patrick en términos de pensar que había que solucionar problemas de carácter ordinario, digamos, a nivel constitucional. Pero esa no ha sido la pretensión de la izquierda en general. Y eso yo creo que es relevante. Y cuando hablamos nosotros de establecer una nueva constitución, que yo creo que sigue siendo un anhelo para la izquierda, que se entiende que hay un momento constitucional que probablemente, no probablemente, sino que definitivamente fracasó, digamos, después del estallido social, y desde el punto de vista de la izquierda yo creo que es una oportunidad perdida. Esa autocrítica ya está más que hecha. El anhelo de una nueva constitución tiene que ver con el establecimiento de un nuevo pacto social que siente las bases de un Estado social y democrático de derecho, de formas de participación de la ciudadanía, también de cómo se establecen los derechos sociales, cómo se regulan las relaciones entre los distintos actores sociales hoy día en nuestra sociedad. Yo creo que hay un pacto de cómo queremos convivir, cómo queremos vivir en común, que nos parece relevante que se pueda traducir en una Carta Magna que sea distinta a la que hoy día actualmente nos rige, y que además nosotros seguimos pensando que más allá de la reforma que haya tenido y que a algunos les guste llamarle Constitución del 2005, sigue siendo la Constitución del dictador, y en eso nos parece relevante que nuestro orden democrático pueda
darse una carta magna propiamente democrática. Nos quedan los últimos minutos, Patrick, para cerrar el panel. Oye, dos cosas. Uno, una precisión, una consulta. ¿Es razonable o es previsible que en la izquierda siga existiendo esta mirada, este anhelo de un texto constitucional distinto? Por la naturaleza de nuestro actual texto constitucional, que yo pienso que ha traído bastantes cosas positivas al país, pero entiendo el anhelo de un sector de la política de la izquierda particularmente por cambiarlo. Pero ¿existe aún el anhelo que sea vía asamblea constituyente? O sea, tiene que ser una manera democrática, y yo creo que los procesos constitucionales tienen la particularidad de, para que tengan un nivel de legitimidad, quienes se manifiestan es el poder constituyente, digamos, es la ciudadanía. Y eso es importante porque al final, cuando nosotros creemos que los procesos constituyentes solamente se decretan por parte de una élite política, terminan careciendo también de la total legitimidad democrática que pudieran tener. Y ahí yo creo que la forma concreta en la cual pueda traducirse un proceso constituyente nuevo, creo que es discutible, es materia de debate social en el momento en que... No, para nada, y creo que nosotros hemos sido flexibles al respecto, porque ni la demanda de la Asamblea Constituyente murió rápidamente, propiamente, o sea, así como en su literalidad, y finalmente tuvimos distintos ejercicios que también recibieron el apoyo de nuestro sector político en la Convención Constitucional, en el Consejo Constituyente, y creo que la forma ad hoc da cuenta, o sea, es propia del debate, pero lo importante es que se permita una participación ciudadana amplia. Oye, y solo 10 segundos respecto a algo que quedó en el debate, que Simón planteó que en el fondo era un sector, particularmente la derecha, la que siempre decía que, bueno, las cosas hay que resolucionar en el mercado, pero lo que vemos es que es la ciudadanía la que dice, bueno, yo quiero el mejor servicio posible, quiero la mejor salud posible, quiero la mejor educación posible, y la verdad es que cuando la ciudadanía, cada vez que en la última década ha tenido la posibilidad de elegir entre lo estatal y lo privado, o la provisión mixta, ha huido de lo estatal. Entonces ahí hay un tremendo desafío de hacer cómo hacemos lo estatal bueno, pero esta dicotomía o la caricatura de que lo privado es malo porque ahí está el mercado, vemos que no es un sector político, es la ciudadanía en su gran conjunto, que cada vez que tiene la oportunidad va a los servicios que son de mejor calidad, que son mejores, y lo que ha ocurrido es que los estatales han sido peor que los privados. Yo no he dicho que lo privado es malo, yo no he dicho que lo privado es malo porque está en el mercado. Yo lo que he dicho es que la finalidad de lo privado es la acumulación o el aumento de la utilidad y no la provisión del derecho. No, pero lo que tú dijiste, Simón, era que un sector político, la derecha, decía que las soluciones tenían que encontrar en el mercado. Y lo que hemos visto es que la ciudadanía es la que dice, bueno, yo quiero la mejor solución en general la hemos visto en el mercado, vamos para allá. Pero y es por eso que tenemos un país en el que... es que a mí me parece lo que tú acabas de decir. Hagamos lo público bueno, es la centralidad. Y cada vez que ha habido un esfuerzo por hacer de lo público algo bueno o mejor, hemos encontrado una oposición férrea de quienes dicen que el espacio de la provisión de los derechos sociales y los servicios sociales en general es por excelencia el mercado. No es exclusivamente el Estado. Sino que además, y esto es constitucional, digamos, el Estado tiene que cumplir o comportarse ante esos servicios como si fuera un privado, sin ningún privilegio. Y la alternativa es que sea exclusivamente estatal. Sí. ¿Algo más para cerrar? No, yo ya creo que cerramos. Sí, ya estamos. Perdona. 10 en punto. Oigan, quiero agradecerles por la conversación, el debate y poder abordar estas temáticas a Simón Ramírez, Patrick Poblete. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Nos estamos reencontrando pronto en nuevos paneles. Muchas gracias. Rodrigo, gracias, Muy bien. Chao, chao.